anotado un par de preguntas. La primera era básicamente cómo se les había ocurrido la idea de este encuentro y de dónde viene. Patricia. Bueno, viene de distintos lugares, pero la idea del encuentro tiene que ver con una actividad en el marco del proyecto de investigación que hemos estado desarrollando en los últimos años con el grupo de investigación en empatía, y tiene que ver con un modo de intentar compartir algunos avances en cuanto a la conceptualización de problemas que hemos encontrado en empatía, discutirlo con gente que está trabajando temas parecidos o incluso el mismo tema, por un lado. Por otro lado, sabiendo que venía Tony a Perú, a un encuentro donde vamos a ir los dos a partir del lunes, lo conminé particularmente a que esta vez no se vaya a Buenos Aires, sino que venga a Córdoba. Entonces es una buena oportunidad para que gente de acá pueda aprovecharlo. Él tiene una teoría bastante particular, original, respecto del lugar de la empatía, en la intersubjetividad y en la noción de segunda persona, que es una de las partes muy importantes a desarrollar dentro del proyecto y que en algunos puntos choca, en otros puntos se apoyaría, y hay que discernir bien cómo se ubicaría en una arquitectura de algunos problemas en relación a algunos temas de empatía que vemos en el proyecto. O sea que nos pareció ideal. No tuvo que insistir mucho, estuve aquí ya hace 4 años. ¿No fue difícil de convencerte? Y dio un par de conferencias, había ido a Buenos Aires y tuvo la deferencia de venirse un par de días para acá, y esta vez lo organiza así. Seguramente va a haber otras visitas de él donde se podrá seguir trabajando ahí. Tony, ¿nos querés contar un poco ayer cómo fue tu charla? Vos estuviste hablando de empatía y moralidad. De evolución, sobre todo, desde una perspectiva evolutiva. Era un poco de situar el sentido de la empatía en un esquema más amplio, ¿no? Con su relevancia para nuestra experiencia moral, donde encaja dentro de nuestra diversidad, digamos, de aspectos de la moralidad, y también desde una perspectiva evolutiva para ver cómo puede haber emergido, ¿no? Entonces lo que hice básicamente fue distinguir los diversos aspectos de la experiencia moral, desde la existencia de, digamos, emociones o motivaciones prosociales, como es el caso de la empatía, y además de esto somos capaces de hacer valoraciones, de decir esto está bien, esto está mal, esto es bueno, esto es malo, y luego tenemos capacidad de juicio, de aplicar normas en casos particulares, en que el caso más básico están las emociones morales, pero también hacemos juicios explícitos, ¿no? Es decir, en esta situación lo correcto, después de ponderar todas las razones posibles, es por este tipo de reflexión, de deliberación, todavía más sofisticado. Y finalmente también en la moralidad hay una dimensión de los fines últimos, pues porque hacemos finalmente las cosas para ser felices quizá, o para la supervivencia de la especie quizá. En fin, estos son los diversos ámbitos. Entonces la empatía encaja en el primer ámbito. Es una motivación prosocial. Y el reto que se ha planteado pues ya más de los últimos 25 años es por qué somos capaces de tener motivaciones prosociales. O sea, cómo es que no somos puramente egoístas, completamente egoístas. De hecho, hay teorías, sobre todo en economía, que dan por supuesto que los humanos no es que sean egoístas, que tienen que serlo. Que la gente racional lo que hace es preocuparse solamente de sus intereses. Dejando aparte la discusión de esto, lo que parece claro es que los humanos no somos así. Que somos capaces, quizá no todos ni todo el tiempo, pero somos capaces de, al menos a veces y con respecto a algunos en cierto grado, de estar interesados también en su bien. Tenemos estas inclinaciones prosociales. Y entonces el misterio, digamos, la pregunta es cómo es que han aparecido unos seres, una especie
que es capaz de eso, que es capaz de a veces de sacrificarse por los demás o de compartir o establecer planes conjuntos, de ayudarse o de tener en cuenta las necesidades o las experiencias, las emociones, los sufrimientos de los demás. Y bueno, traté de demostrar por qué esto no es una cuestión fácil de explicar en el marco evolutivo. Es cierto que a veces Darwin se ha interpretado en el sentido reduccionista, digamos, ¿no? De que la vida es lucha por la supervivencia. Entonces, ¿qué es lo que reflejan los economistas del egoísmo ilustrado, ¿no? Como forma de ser racional? Pero parece claro que no tiene por qué. O sea, que el éxito reproductivo, que es lo que finalmente es el principio básico que permite entender la evolución por selección natural, pero no se requiere para eso, para tener éxito reproductivo, actuar de modo egoísta. Y de hecho también, en nuestro caso, digamos, parece que nuestra estrategia más bien, lo que propuse ayer, de ultrasocialidad, de nuestro éxito evolutivo como especie, que es innegable, colonizado todos los rincones del planeta, y de hecho ahora estamos, vamos por a punto de poner en riesgo el futuro de todo el planeta, ¿no? Pero bueno, que hasta este punto al menos eso ha sido muy exitoso y la estrategia se ha basado en tener estas motivaciones prosociales. Y lo que proponía es que esto tiene que ver con el cambio en el modo de crianza, en este largo periodo infantil de tiempo en que los nuevos miembros de la especie humana dependen de otros para configurar su cerebro, digamos, ¿no? O sea, que el cerebro no viene totalmente configurado de serie para esa configuración, sino que esto es esencial justamente en el desarrollo psicológico, en la adquisición de un lenguaje, la adquisición de una conciencia, digamos, de uno mismo, de unas formas de conocimiento, de habilidades. Pues todo este proceso, en ese proceso, para que eso sea posible, hace falta establecer vínculos afectivos a largo plazo. El caso más claro es con los progenitores, pero no solamente con ellos, establecemos relaciones de amistad, relaciones de confianza, y la empatía es ahí donde juega un papel muy claro, que también acaba mediando nuestros juicios normativos. Entonces, la segunda parte de la intervención fue mostrar pues, cómo se construye, cómo aparecen estas capacidades empáticas, tanto filogenéticamente, hablé de ejemplos de empatía en elefantes o en delfines, no solamente en monos, en chimpancés más claramente, sino también cómo aparece en el curso del desarrollo humano, y ahí la evidencia era a partir de los 15, 18 meses, los niños ya muestran conductas de tipo de consuelo o de ayuda instrumental y de compartir, actividades compartidas y tener un sentido, digamos, de justicia en el reparto, ¿no? Todo un que muestra cómo se va desarrollando esta capacidad. Este fue un poco el núcleo de... Sí. Estás hablando un poco, Tony, apareció la psicología, apareció la economía, estamos frente a filósofos, y en parte a veces hemos leído con Damián que el equipo es interdisciplinario, el equipo de acá de investigación. ¿Cómo se trabaja interdisciplinariamente y estudiando justamente esto que es la empatía? Sí, de hecho yo estoy en un departamento de psicología y podrías añadir todavía los neurocientíficos, estudian el cerebro, y podrías añadir pues, diferentes tipos de perspectivas psicológicas. Y, o sea que es una cuestión claramente interdisciplinar. Hay también biólogos teóricos, de evolución. Claro, en digamos, los centros de referencia la interdisciplinariedad se da por supuesta. De hecho, intenta construir equipos disciplinares. En ciertos contextos institucionales es más difícil conseguir eso, porque la propia institución no favorece la colaboración. Pero me parece que aquí sí que hay un cierto grado al menos de colaboración entre filosofía y psicología, ¿no? Sí, es interdisciplinario en un sentido acotado del término, porque nos faltaría
el aspecto neurocientífico, pero al menos hay colaboración entre psicología y filosofía. Y en realidad dentro del área de la filosofía estamos haciendo un trabajo filosófico que tiene que ver con lo que sería epistemología de las ciencias cognitivas o ciencias cognitivas especializadas en algún área, ¿no? Es una mezcla de filosofía de la mente con filosofía de la psicología, que tiene un aspecto que tiene que ver con un análisis epistemológico y otro aspecto que tiene que ver con el trabajo puntual en relación a las problemáticas filosóficas, con una visión de la filosofía integrada con las ciencias. Entonces, no solamente hay una apertura a lo interdisciplinario, que no siempre se logra, pero hay un punto de vista en donde la filosofía no queda solamente recluida a argumentos conceptuales en una torre de Babel, sino integrados con los descubrimientos empíricos, con la evolución, con psicología y demás. Y pensaba en lo que decía Tony, y que no solamente la empatía vista como motivador prosocial, sino como una herramienta que intente de alguna manera ayudar a promover una sociedad más justa, en el sentido en que a veces es posible encontrar mecanismos empáticos que nos ayuden a comprender hechos, por ejemplo, de la historia de nuestro país, o también en una concepción más teórica de empatía, apelando a factores más cognitivos, la noción de empatía ligada con transferencia y contratransferencia, en el sentido de que es una técnica que se puede mejorar y con otras capacidades a partir de un estudio psicoanalítico, hay como ciertas herramientas de empatía a la base de estas nociones tan complejas y controversiales que hay, ¿no? Entonces es un aspecto que aparece no solamente en los temas de mind reading o de comprensión, atribución intencional en los distintos niveles, sino que también aparece en el ámbito de otras disciplinas, en educación, y por lo menos para nosotros es muy importante saber de qué estamos hablando cuando hablamos de empatía y de los distintos alcances de la noción de empatía.